Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Mom, can you tell me a story? Sure. Once upon a time, a mom needed a new car. Was she brave? She was tired, mostly. But she went to Carvana.com and found a great car at a great price. No secret treasure map required. Did she have to fight a dragon? Nope, she bought it 100% online. From her bed, actually. Was it scary? Honey, it was as unscary as car buying could be. Did the car have a sunroof? It did, actually. Okay, good story. Car buying you'll want to tell stories about. Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply. ¿Cuántas veces nos encontramos en encrucijadas de la vida ante decisiones que deben ser tomadas y nos preguntamos, ¿será que es Dios hablándome o soy solo yo intentando convencerme de algo? Esta es una cuestión que, creo yo, todos nosotros ya enfrentamos en algún momento, y es sobre esto de lo que vamos a hablar hoy, sobre cómo podemos aprender a discernir la voz de Dios entre tantos otros ruidos que nos rodean. Pero ¿cómo saber cuándo es Él quien habla? ¿Cómo tener certeza de que no estamos siendo movidos por nuestros propios deseos disfrazados de dirección divina? Mis queridos, la Biblia, nuestra brújula eterna, tiene mucho que enseñarnos sobre esto. Vamos a abordar en este vídeo sobre las 15 diferencias entre la voz de Dios y sus pensamientos. Así que ya deja tu like y suscríbete al canal para seguir más vídeos sobre la palabra de Dios. Número 1. Esta duda es más común de lo que imaginamos, y la respuesta a ella puede cambiar totalmente nuestra forma de vivir la fe. Vamos allá entonces a sumergirnos un poquito más en este asunto. Sabes, cuando paramos para escuchar, muchas veces lo que creemos ser la voz del Señor termina siendo ese nuestro deseo escondido, ese que incluso intentamos disfrazar de oración. Pero oye, no te engañes. La Biblia está llena de consejos sobre cómo podemos, de hecho, distinguir una cosa de la otra. Primero, tenemos que recordar que la voz de Dios es así, trae paz al corazón. No es una paz que tengamos que forzar, ¿sabes? Es una paz que, como dice en Filipenses 4, versículo 7, excede todo entendimiento. Esa paz que, incluso en las situaciones más complicadas, sentimos que todo está bajo control. Y qué bueno es cuando sentimos eso, ¿verdad? Pero, oye, hay más. La voz del Señor siempre es consistente con su palabra. Él nunca, escuchaste bien, nunca va a decir algo que vaya contra lo que ya está escrito en la Biblia. Entonces, ya sabes, ¿verdad? Si te asalta la duda, corre a la Biblia. La respuesta está allí, seguro. Y hay otro punto importante. La voz de Dios nos invita al crecimiento, a la transformación. No es esa voz que acaricia nuestros errores, no. Es una voz que corrige, pero corrige con amor, animándonos a ser mejores. Como en Hebreos 12, versículo 11, dice que en el momento la corrección puede ser dolorosa, pero después trae un fruto de paz y justicia. Y eso es cosa de Dios, ¿vio? 2. Es común encontrarnos con el dilema espiritual, preguntándonos si estamos siguiendo nuestras emociones o la dirección celestial. Este cuestionamiento es la base para entender la diferencia crucial entre la orientación divina y nuestras convicciones personales. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos encontramos en este cruce, pensando si el camino que estamos eligiendo viene del corazón o fue soplado por el viento del Espíritu? Pero mira, hay algo que siempre me llama la atención en este camino, la manera como el Señor nos habla. Vean bien, la orientación divina, esa que viene de lo alto, tiene una característica muy especial.
viene acompañada de una certeza en el corazón, una certeza que no se tambalea fácilmente. Y mira qué interesante, en Juan 16, versículo 13, Jesús habla sobre el Espíritu de la verdad, que nos guía a toda la verdad. ¿No es fantástico? Él no nos deja caminar solos, incluso cuando el camino parece un poco nebuloso. Pero, ¿y nuestras emociones, cómo quedan en esta historia? Ellas son como olas del mar, vienen y van, y a veces con una fuerza, pero saben una cosa. Ellas no son la brújula que debemos seguir. Claro, Dios nos hizo seres emocionales, y eso es una parte hermosa de nuestra humanidad. Sin embargo, cuando se trata de tomar decisiones, de elegir caminos, la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo deben ser nuestras guías. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces nos encontramos haciendo elecciones basadas en lo que sentíamos en ese momento, y después, mira solo, la cosa no era así? Pues sí, por eso es tan importante tener ese discernimiento, esa sabiduría que viene de lo alto, como dice en Santiago 1, versículo 5, que si alguno de nosotros carece de sabiduría, solo debe pedirla a Dios, que Él la da generosamente. Y mira solo, caminar con Dios es así mismo, una aventura que exige fe, paciencia y principalmente entrega. Entrega de nuestros planes, sueños y a veces hasta de nuestros miedos e inseguridades. ¿Sabes aquel versículo en Proverbios 3, versículos 5 y 6, que dice para confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento? Pues sí, es oro puro para momentos así. Significa que incluso cuando el corazón está a 1000 por hora, lleno de deseos y anhelos, elegimos dar un paso atrás y decir, «Está bien, Dios, ¿qué piensa usted de esto?» Y no es fácil, ¿eh? Si no lo es. A veces pensamos que sabemos exactamente qué es mejor para nosotros, pero ahí viene Dios con sus planes que son más altos que los nuestros, como dice en Isaías 55, versículo 9, y cambia todo de lugar. Y ahí es donde reside la belleza de la caminata cristiana, en reconocer que Dios sabe más, ve más y claro, ama más de lo que podemos imaginar. Pero oye, tranquilo, porque todo este proceso de aprender a discernir entre las emociones y la voz de Dios no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y en maratón, lo que cuenta es la resistencia, la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el aliento parece faltar. Dios entiende nuestras debilidades y está siempre listo para ofrecernos la mano. 3. Estén conscientes, hermanos, de que no estamos solos en esta jornada. Muchos fieles se ven atrapados en un ciclo de dudas, pero hoy buscamos romper esas cadenas a través del discernimiento. Mis hermanos, esta verdad es liberadora, ¿saben? Saber que en esta caminata, en este camino que a veces parece estar cubierto de niebla, no estamos solos. No, Señor. Dios está con nosotros en cada paso, en cada tropiezo, sosteniendo nuestra mano, guiándonos fuera de ese ciclo de dudas que tantas veces intenta atraparnos. Y mira, romper esas cadenas no es un pase de magia, no es de la noche a la mañana, es un proceso, es un paso de fe tras otro. Y el primer paso, ese es entregarse de verdad, con el corazón abierto, y decir, Dios, yo no sé todo, pero confío en que tú sabes y me guiarás. Como está escrito allí en Salmos 37, versículo 5, encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Y eso incluye iluminar todas esas dudas, sacarnos de ese ciclo que parece no tener fin. Pero espera, ¿cómo hacemos esto en la práctica, verdad? Primero, es alimentarse de la palabra de Dios. La Biblia es nuestro pan de cada día, nuestra brújula. Cuando nos sumergimos en la palabra, meditamos en ella, día y noche, como dice en Josué 1, versículo 8, comenzamos a tener un discernimiento agudo, que corta la duda bien por la mitad. Y hay más, la oración, la oración es nuestra línea directa con el Padre. No hay eso de enviar un mensaje y esperar. This Mother's Day, celebrate the woman who's been there through it all with Pandora Jewelry. Choose jewelry that reflects the love you share and the moments that matter most. Make it even more meaningful with engraving, a name, a date, or a message just for her. Because the best Mother's Day gift says more than I love you. It says, I see you. Find the perfect Mother's Day gift at your local Pandora store or tap the banner.
esperar respuesta. Es al momento. En Filipenses 4, versículo 6 está escrito: «Por nada estéis ansiosos, sino en todo, mediante la oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones ante Dios». Así que, sea lo que sea que esté pesando en el corazón, llévalo a Dios en oración. Él escucha, y más que eso, Él responde. Y no olvides la comunión, estar junto con otros creyentes, compartir las luchas, las victorias, las dudas. Eso fortalece la fe de una manera. En Hebreos 10, versículo 25, se nos anima a no dejar de congregarnos, como es costumbre de algunos, sino exhortarnos unos a otros, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. 4. El primer paso es reconocer la naturaleza inestable de nuestros pensamientos y compararla con la consistencia de la voz del Espíritu. El Señor es constante, no cambia como las mareas de nuestras emociones o pensamientos. Entonces, mira, reconocer esto es como abrir los ojos por primera vez. De repente, comenzamos a percibir que esa montaña rusa de emociones y pensamientos que vive dentro de nosotros no es el lugar más seguro para aferrarnos cuando se trata de tomar decisiones, especialmente aquellas que cambian el rumbo de nuestra vida. ¿Sabes? Es como si estuviéramos en un barco en medio de una tormenta, con olas que nos empujan de un lado a otro, y de repente encontramos un faro, la voz del Espíritu, que es firme, que no se tambalea. Y es ahí donde comenzamos a entender lo que está en Hebreos 13, versículo 8, que dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Eso quiere decir que, no importa la confusión que esté sucediendo, la voz de Él, la dirección de Él, no va a cambiar de un momento a otro. Pero oye, ¿cómo comenzamos a diferenciar esa voz, la voz del Espíritu, en medio de tanto ruido interno? Primera cosa, tiempo de calidad con la palabra de Dios. No hay manera. Necesitamos sumergirnos en la Biblia, porque es allí donde comenzaremos a entender el corazón de Dios y, consecuentemente, reconocer cuando Él está hablando. Además, la práctica de la oración, pero así, oración de verdad, ¿sabes? Aquella en la que nos detenemos, escuchamos, hablamos, pero escuchamos más aún. Es en ese silencio delante de Dios donde comenzamos a afinar el oído espiritual. Y mira, no es de un momento a otro, es todos los días, es un ejercicio continuo. Y hay más una cosa, la importancia de la comunidad de fe. Esa no se puede ignorar. Cuando compartimos nuestras luchas, cuando oramos juntos, estudiamos la palabra juntos, todo eso ayuda a que nos afirmemos en la roca que es Cristo. Como dice en Proverbios 27, versículo 17, como el hierro afila al hierro, así el hombre afila a su amigo. Necesitamos uno del otro para crecer, para mantenernos firmes, para no dejarnos llevar por las olas. Entonces, es eso, mis hermanos. El camino para comenzar a discernir la voz del Espíritu pasa por reconocer la inestabilidad de nuestros pensamientos y emociones y buscar, de manera intencional, la constancia que solo encontramos en Dios. Con la palabra, la oración y la comunión vamos poco a poco, afinando nuestro oído espiritual hasta que la voz de Él se vuelva clara, como un faro que nos guía a casa. Vamos en esta jornada juntos, firmes en la roca, siguiendo la luz que nunca se apaga. 5. La Biblia nos enseña en Juan 3 sobre el nuevo nacimiento, mostrándonos que, así como nacemos con sentidos físicos, al renacer, somos dotados de una percepción espiritual, una habilidad innata para escuchar al Santo Espíritu. Entonces, piensa conmigo, cuando renacemos, no es solo un cambio de ideas, no es solo decidir seguir un nuevo camino, es una transformación completa, del agua al vino, como Jesús hizo en las bodas de Caná. Ganamos una nueva vida, y con ella, nuevos sentidos, una nueva forma de ver, escuchar y sentir el mundo a nuestro alrededor, especialmente el espiritual. Ese asunto del nuevo nacimiento que Jesús le dijo a Nicodemo allá en Juan 3, versículo 3, no es broma, es en serio. Dijo que si no nacemos de nuevo, ni siquiera vemos el reino de Dios. Imagina, pasar por toda la vida sin percibir la realidad del reino, sin escuchar la voz del Padre. Sería como vivir en la oscuridad, sin saber que existe el sol. Pero
Cuando renacemos, cuando aceptamos a Jesús en el corazón, es como si ganáramos esos lentes especiales que nos permiten ver colores que antes ni imaginábamos que existían. De repente, la voz del Espíritu Santo, que antes era solo un susurro distante, empieza a volverse más clara, más nítida. Y no es porque Él haya comenzado a hablar más alto, sino porque nuestros oídos espirituales fueron desbloqueados y ahora podemos entender su frecuencia. Y mira, eso de escuchar al Espíritu Santo no es don para supercreyentes, es para todo hijo e hija de Dios. Está allí en Hechos 2, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban reunidos. Pedro citó al profeta Joel, diciendo que Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Esto te incluye a ti, a mí, a todos los que eligen seguir a Jesús. Entonces, la pregunta que queda es, ¿cómo hacemos para desarrollar esa percepción espiritual, ese oído fino para la voz del Espíritu? Primero, necesitamos querer, tiene que haber sed. Luego, necesitamos practicar, estar en constante comunicación con Dios a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la meditación. Y claro, necesitamos estar dispuestos a obedecer, porque de nada sirve escuchar si no ponemos en práctica, ¿verdad? 6. Entender que escuchar al Espíritu Santo no es una habilidad a ser adquirida, sino una sensibilidad a ser perfeccionada, cambia completamente nuestro enfoque. Estamos, por naturaleza del nuevo nacimiento, equipados para percibir su dirección. Entonces, mira, esta idea de que ya nacemos de nuevo con todo lo que necesitamos para escuchar al Espíritu Santo es algo que, para muchos, puede ser un tanto sorprendente. Es como si, al aceptar a Jesús, ganáramos este kit completo de comunicación espiritual, solo que muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos todo esto a nuestra disposición. Ahora, si nos detenemos a pensar, esto tiene todo el sentido. Cuando Pablo habla en Gálatas 5 sobre el fruto del Espíritu, está mostrando que el Espíritu Santo ya está operando en nosotros, produciendo amor, alegría, paz, paciencia, bondad, gentileza, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Todo esto es prueba de que el Espíritu habla y actúa a través de nosotros. Entonces, ¿por qué sería diferente cuando se trata de escuchar su voz? Pero, hay algo importante aquí. La sensibilidad al Espíritu Santo, esa capacidad de escuchar y entender su dirección, es como un músculo que necesitamos ejercitar. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, como ya hemos hablado, sumergiéndonos en la palabra de Dios. No hay... Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. If you've got spring fever, Lowe's has the cure. During SpringFest, make your landscape stand out with 3 free bags of Miracle-Gro 3/4 cubic foot garden soil when you buy 3. Plus, get up to 40% off select major appliances to keep clothes, food, and dishes fresh all season long. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/22 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, es la voz de Dios impresa, que nos ayuda a afinar nuestro oído espiritual. Luego, viene la práctica de la oración, pero una práctica constante, ¿eh? No es solo en el momento de apuro, es todos los días. Hacer de la oración una charla real con Dios, un tiempo de calidad donde hablamos, pero también escuchamos. Y aquí vale la pena recordar aquel versículo en 1 Tesalonicenses 5, versículo 17, que dice que oremos sin cesar. Esto no significa que vamos a pasar todo el día de rodillas, sino que mantenemos un corazón siempre abierto y atento a la conversación con Dios. Y claro, está la cuestión de la obediencia, porque mira, de nada sirve escuchar la dirección del Espíritu Santo si, en el momento crucial, decidimos seguir otro camino. Escuchar implica obedecer. Y aquí, Jesús dio el ejemplo en Juan 14, versículo 23, cuando dijo que quien lo ama, guarda su palabra, y entonces el Padre lo ama, y ellos vienen y hacen morada. Esto es intimidad con Dios,
y es en este nivel de relación que comenzamos a escuchar claramente lo que Él tiene para decirnos. Entonces, mis hermanos, el mensaje que queda es este: escuchar al Espíritu Santo no es un don especial dado a unos pocos elegidos, es parte de la nueva vida que todos recibimos al aceptar a Jesús, y como cualquier otra parte de la vida cristiana, requiere dedicación, práctica y sobre todo, un corazón dispuesto a seguir lo que Dios tiene para decirnos. Vamos juntos en esta jornada, perfeccionando nuestra sensibilidad al Espíritu, para que podamos vivir plenamente el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. 7. La voz del Padre Celestial es estable y consistente, mientras que nuestras voces internas son frecuentemente inestables y contradictorias. La consistencia de Dios se refleja en su palabra eterna, que permanece inmutable a lo largo de los tiempos. Esta es una verdad que trae un gran consuelo al corazón, ¿saben? Saber que, en medio de este mar de incertidumbres que es la vida, tenemos un ancla firme y segura, que es la voz de nuestro Padre Celestial. Y es interesante cómo esto funciona, porque a veces nos encontramos en una verdadera confusión de pensamientos y sentimientos, ¿verdad? Un día creemos una cosa, al otro día ya no estamos tan seguros, y así seguimos. Pero Dios es diferente. Él no cambia de opinión como nosotros cambiamos de ropa. No, Señor. Como está en Santiago 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Esto significa que lo que Él dijo ayer, Él sigue diciendo hoy y seguirá diciendo mañana. La palabra de Él es esa roca sólida, donde podemos construir nuestra vida sin miedo a derrumbarse. Pero entonces, ¿cómo hacemos para aferrarnos a esa consistencia de Dios y no dejarnos llevar por nuestras voces internas que viven cambiando? Bueno, primero, tenemos que enraizarnos en la palabra de Dios. Así es, tenemos que sumergirnos profundamente en la Biblia, porque es allí donde encontraremos todo lo que Dios tiene para decirnos, y cuanto más conocemos la palabra de Él, más fácil se nos hace reconocer cuando Él está hablando con nosotros. Después, es importante aprender a quedarnos quietos de vez en cuando, ¿saben? Aquietar ese corazón que no para un minuto, porque muchas veces Dios habla en el silencio, en una brisa suave que solo se puede escuchar cuando nos callamos y escuchamos. ¿Recuerdan la historia de Elías en 1 Reyes 19? Dios no estaba en el terremoto, ni en el fuego, sino en una voz suave y delicada. Entonces, vamos a practicar ese silencio, ese aquietar delante de Dios. Y por supuesto, también necesitamos pedir discernimiento al Señor para que Él nos ayude a distinguir entre lo que es de Él y lo que es nuestro. En Proverbios 2, versículo 6, está escrito que del Señor viene la sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y el entendimiento. O sea, Él está más que dispuesto a darnos esa claridad, a mostrarnos el camino. Entonces, mis hermanos, vamos a aferrarnos a esta verdad. La voz de Dios es estable, es segura, es nuestra brújula en este mundo tan lleno de voces y caminos. Con la palabra de Él como nuestra base, con el corazón quieto para escuchar y con una petición sincera por discernimiento, podemos navegar por esta vida con la certeza de que no estamos a la deriva. Dios está al mando, y la dirección de Él siempre es la mejor para nosotros. Vamos a confiar en esa voz que no cambia, que no falla, y que nos guía siempre hacia lo mejor. 8. Otra distinción importante es que la voz de Dios nos guía, mientras que nuestros propios pensamientos tienden a empujarnos. Dios nos conduce con paz y firmeza, en lugar de presionarnos con urgencia y ansiedad. Esto es algo que necesitamos grabar en el corazón, ¿ven? Esta diferencia entre ser guiado y ser empujado. Cuando Dios habla, lo hace con una calma, una paz que es difícil de explicar. Incluso cuando nos llama a grandes desafíos, hay una seguridad en ese llamado que calma el corazón. Es como si Él estuviera sosteniendo nuestra mano y diciendo, ven conmigo, yo te muestro el camino. Nuestros pensamientos, esos son apresurados, agitados, llenos de «y sí». Nos ponemos ansiosos, queriendo resolver todo para ayer, sin dar tiempo al tiempo. Pero saben, Dios no trabaja así.
Él tiene su tiempo, que por cierto es perfecto. En Eclesiastés 3, versículo 1, está escrito: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que Dios sabe lo que hace, sabe el momento adecuado para actuar. ¿Y cómo hacemos para entrar en ese ritmo de Dios, para seguir esa conducción de Él sin ponernos ansiosos? Primero, es esencial aprender a confiar. Confiar en que, si Dios dijo que lo hará en su tiempo. En Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. O sea, entregamos, confiamos y seguimos, sabiendo que Él está en control. Además, es importante practicar la paciencia. Paciencia es algo que nadie tiene de sobra, pero es fruto del Espíritu, está allí en Gálatas 5. Significa que, cuanto más nos llenamos del Espíritu Santo, más pacientes nos volvemos, más aprendemos a esperar en el Señor sin desespero. Y por último, necesitamos cultivar la paz. Aquella paz que Jesús dijo que da, que no es como el mundo la da. En Juan 14, versículo 27, Él habla: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Entonces, cuando llegue esa urgencia, esa ansiedad, recordemos esa paz, respiremos profundo y digamos: Dios está en control. Entonces, mis hermanos, vamos a recordar siempre esta diferencia. Cuando sea el momento de tomar una decisión, preguntémonos: Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. ¿Estoy siendo guiado o estoy siendo empujado? Si es paz y firmeza, puedes estar seguro, es Dios conduciendo. Si es prisa y ansiedad, pausa, respira y busca la dirección de Él, porque con Dios siempre llegaremos al lugar correcto, en el tiempo correcto. 9. La palabra de Dios, hermanos, es la brújula para nuestras vidas, es inmutable y fidedigna. Cuando sentimos que algo contradice las Escrituras, podemos estar seguros de que no es el Espíritu Santo quien habla. Entonces, mis queridos, aferrarse firme a esta brújula, que es la palabra de Dios, es esencial para no perdernos en este mundo lleno de direcciones y voces que intentan desviarnos del camino. Saben, es fácil confundirse, dejarse llevar por ideas que parecen buenas, que parecen correctas, pero que en el fondo sabemos que no concuerdan con lo que Dios ya nos ha dicho en la Biblia. Como está escrito en Salmos 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». Esto significa que, en los momentos de duda, en los momentos en que no sabemos bien hacia dónde ir, la palabra de Dios ilumina nuestros pasos, muestra el camino correcto a seguir. No hay error, no hay manera de perderse. Pero, oye, para eso necesitamos conocer la palabra. Necesitamos tener una relación íntima con las Escrituras. No basta con tener una Biblia bonita en el estante, hay que abrirla, hay que leer, meditar, dejar que esas palabras nos transformen desde dentro hacia afuera. Y más que eso, hay que vivir conforme a lo que leemos. Como dice en Santiago 1, versículo 22, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos». Y cuando vivimos así, arraigados en la palabra, se hace fácil discernir cuando algo no viene de Dios, porque la voz del Espíritu Santo nunca, jamás, contradirá lo que está en las Escrituras. Él es el autor de la Biblia, después de todo. Él inspiró a hombres santos a escribir esas palabras, entonces ¿cómo él mismo iría a decir algo diferente ahora? Por eso, mis hermanos, cuando surja ese pensamiento, esa idea que parece buena, pero que sabes en el fondo que no encaja con la palabra de Dios, puedes estar seguro, esa voz no es del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos? Volvemos a la Biblia, nos aferramos a esa brújula que nunca falla, y seguimos el camino que Dios ya trazó para nosotros, un camino de verdad,
de vida y de paz. 10. La voz del Señor, aunque venga de un lugar de paz, puede desafiarnos e incluso corregirnos. No te engañes pensando que la corrección divina siempre se sentirá cómoda. Sin embargo, en el fondo, traerá paz al espíritu. Esta es una de esas verdades que necesitamos masticar despacio para poder digerir bien. La voz del Señor, ella es suave, está llena de amor, pero eso no significa que solo va a decir lo que queremos escuchar. No. Muchas veces Dios nos llama la atención, nos tira de las orejas porque Él es Padre, y qué padre que ama no corrige a su hijo. Recuerden lo que está escrito en Hebreos 12, versículo 6, porque el Señor disciplina a quien ama y azota a todo el que recibe por hijo. Esto puede sonar un poco duro, pero piénsenlo bien. Esa corrección es señal de amor, de cuidado. Es Dios queriendo lo mejor para nosotros, queriendo sacarnos de caminos que podrían lastimarnos y llevarnos por el camino de la vida, de la verdadera felicidad. Pero, oye, cuando esa corrección viene y vendrá, no lo duden, podemos sentirnos un poco incómodos, quizás hasta un poco heridos. Eso es normal, es humano. Pero en el fondo, bien allá en el fondo del corazón, sentimos una paz, porque sabemos que esa corrección viene de un lugar de amor infinito, de alguien que nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Es que después de pasar por esa corrección, después de que entendemos lo que Dios está tratando de enseñarnos y cambiamos de actitud, crecemos, florecemos. Es como podar una planta. En el momento de la poda, parece que la planta está siendo lastimada, pero después crece mucho más bonita y saludable. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida con su corrección. Así que, mis hermanos, cuando escuchen la voz del Señor trayendo una corrección, no se cierren, no se ofendan. Abran el corazón, escuchen con amor y humildad, porque es Dios trabajando en sus vidas, y recuerden siempre que, al final de todo, lo que Él hace es por nuestro bien, para acercarnos más a Él, para hacernos crecer en amor, fe y santidad. 11. Dios nos afirma en nuestra identidad, mientras nuestros propios pensamientos la cuestionan. Recuerden, la incertidumbre sobre quiénes somos en Cristo no es alimentada por el Espíritu, sino por nuestras inseguridades. Mis queridos, esta cuestión de la identidad es algo que nos toca muy profundamente, ¿verdad? En un mundo que siempre está intentando decirnos quiénes debemos ser, qué debemos gustar, cómo debemos actuar, es fácil perderse en este mar de expectativas e inseguridades. Pero ahí está la diferencia de ser hijo de Dios. Tenemos un ancla, una verdad sólida que no cambia con las mareas de la opinión popular. Cuando Dios nos habla, cuando nos llama por nuestro nombre, nos está recordando quiénes somos, su creación, amada, elegida, redimida. Esto está en Juan Pedro 2, versículo 9, que dice que somos linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso no es poca cosa. Es una identidad que no depende de estatus, de apariencia, de cuenta bancaria o de cuántos likes recibimos en las redes sociales. Pero oye, la mente humana es un campo de batalla y nuestros pensamientos pueden ser traicioneros. Empezamos a compararnos con los demás, a dudar de nuestro valor, de nuestra capacidad, de nuestra belleza, de nuestro lugar en el mundo y en el corazón de Dios. Y es ahí donde necesitamos afirmarnos en la palabra, volver a las Escrituras y dejar que la verdad de Dios ahogue esas mentiras que intentan hundirnos. Porque cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, empezamos a entender y a vivir esa verdad sobre quiénes somos en Cristo. Y esa verdad es como un suelo fértil. Cuanto más nos profundizamos en ella, más crecemos, más florecemos, más brillamos la luz que Dios puso dentro de nosotros. Como está en 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, no importa lo que tus pensamientos intenten decirte, no importa las mentiras que el mundo intente venderte, recuerda siempre tu verdadera identidad en Cristo. Eres amado, eres valioso, tienes un propósito divino.
y nada, absolutamente nada, puede quitarte eso. Así que, mis hermanos, vivamos esa verdad con toda la certeza del corazón, sin dejar que las inseguridades tomen el control. Veámonos como Dios nos ve, como tesoros, como joyas preciosas. Y ahí, con esa certeza afirmada en nuestro corazón, podemos caminar con la cabeza erguida, sabiendo exactamente quiénes somos, hijos del Rey, parte de la familia de Dios, herederos del reino eterno. Y eso cambia todo. 12. Vivimos en tiempos de crisis de identidad, tanto en el mundo como en la Iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos, hijos amados de Dios, llamados y capacitados para su obra. Mis hermanos, no es ningún secreto que el mundo ahí fuera puede ser un lugar confuso, lleno de voces que intentan decirnos cómo deberíamos ser, qué deberíamos hacer, en qué deberíamos creer, y a veces, incluso dentro de la Iglesia, nos encontramos con esta confusión, con esta crisis de identidad que parece querer devorarnos. Pero ahí, justo en medio de esta tormenta, hay una voz que nunca se calla, una voz que es como un faro cortando la niebla, recordándonos quiénes realmente somos. Esa voz, la voz del Espíritu Santo, es clara, es amorosa, y nos llama por nuestro nombre. En Romanos 8, versículo 16, está escrito así: el mismo Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto es poderoso, ¿saben? Es Dios mismo, por su Espíritu, diciéndonos: tú eres mi hijo, mi hija, y te amo. Te elegí y te capacité, y tengo grandes cosas para que hagas. Y cuando empezamos a comprender esto, a vivir esta verdad, nuestra manera de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos, cambia por completo. Ya no se trata de lo que los demás esperan de nosotros. No es sobre alcanzar estándares imposibles. Es sobre vivir la plenitud de lo que Dios planeó para nuestra vida. Es sobre caminar en nuestra vocación, con la certeza de que somos amados, valorados y equipados por el Creador del universo. Pero, oye, para vivir esto, para realmente creer en esta verdad, necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos sumergirnos en la palabra, sí, pero también escuchar su voz en oración, dejar que el Espíritu Santo nos envuelva, nos transforme, nos renueve día tras día. Porque vean bien, es en la relación íntima con Dios donde nuestra identidad como hijos de Él se vuelve más real, más fuerte que cualquier otra cosa que intenten imponernos. Así que, en estos tiempos de crisis de identidad, tanto en el mundo como en la Iglesia, nuestra respuesta debe ser buscar más de Dios, dejar que el Espíritu Santo nos llene con la verdad de quiénes somos en Cristo. Y así, fortalecidos en esa verdad, podemos ser luz en este mundo, mostrando a través de nuestra vida el amor, la gracia y la verdad de nuestro Padre Celestial. Entonces, queridos, vamos juntos de la mano, firmes en la roca que es nuestra identidad en Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos recuerde a cada momento que somos hijos amados de Dios, llamados y capacitados para grandes cosas en su reino, y que, no importa lo que venga, esa verdad nunca cambia, nunca se tambalea. Somos de Dios, y con Él somos más que vencedores. 13. Estar afirmado en la palabra de Dios es esencial para discernir su voz. La Escritura es la fundación inquebrantable sobre la cual podemos entender e identificar la dirección divina en medio de tantas voces. Mis hermanos, esta verdad es la llave que abre la puerta a una caminata segura con Dios. Imagínense, la vida está llena de esos vientos que soplan en todas direcciones, intentando desviarnos, confundirnos. Pero cuando estamos afirmados en la palabra de Dios, es como si hubiéramos construido nuestra casa sobre la roca, ahí donde ningún viento, tormenta o mar agitado puede derribarla. Jesús mismo habló sobre esto en Mateo 7, versículos 24 a 26. Dijo que quien oye sus palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron las lluvias, los ríos subieron, los vientos soplaron y golpearon aquella casa. No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y esa roca, mis queridos, es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para estar afirmados en esa roca? Primero,
es alimentándonos cada día de la palabra. No es solo darle una ojeada rápida y seguir el día, no, es masticarla, es meditar en ella, dejar que esas palabras sean nuestro pan de cada día, que nos sostiene y fortalece. Luego, es poner en práctica lo que leemos, porque de nada sirve conocer toda la Biblia de memoria si no vivimos eso en nuestro día a día. Son en las pequeñas decisiones, en las actitudes cotidianas, donde mostramos que estamos verdaderamente afirmados en la palabra de Dios. Y por supuesto, es en oración donde buscamos la orientación del Espíritu Santo para entender y aplicar la palabra en nuestra vida, porque una cosa es leer, otra cosa es entender lo que Dios está queriendo hablar con nosotros a través de esas palabras. Y el Espíritu Santo, Él es nuestro gran maestro, nuestro guía, que nos ayuda a discernir, a separar el grano de la paja, a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, mis hermanos, que podamos ser esos constructores sabios, que eligen cada día afirmarse en la palabra de Dios, que podamos sumergirnos en las Escrituras, vivir lo que enseñan y buscar la orientación del Espíritu Santo para comprender cada vez más la dirección divina. Así, en medio de tantas voces, tantas opiniones y tantas direcciones, sabremos cuál es el camino que Dios ha preparado para nosotros. Y ahí, venga lo que venga, nuestra casa, nuestra vida, estará firme, segura, inquebrantable sobre la roca que es la palabra de Dios. Vamos juntos, firmes y fuertes, caminando según el corazón del Padre, siguiendo la dirección que Él nos da, sin miedo de perdernos, porque nuestra brújula es la mejor de todas, la Sagrada Biblia, la infalible palabra de Dios. 14. Los animo entonces a sumergirse profundamente en las Escrituras. Su palabra no solo nos revela su voluntad, sino que también nos transforma, nos equipa y nos acerca al corazón de Dios. Mis queridos, si hay algo que quiero que lleven para la vida, es este llamado a la inmersión en las Escrituras. Es allí, en esas páginas vivas, donde no solo encontramos orientación para el día a día, sino también el propio corazón de Dios revelado para nosotros. Es como si cada versículo, cada historia, cada profecía nos invitara más cerca de Él, mostrándonos no solo quién es Él, sino quiénes somos cuando estamos en su presencia. Y miren, no es solo una cuestión de leer por leer, es leer para dejar transformar, porque la palabra de Dios tiene ese poder de cambiar desde dentro hacia afuera. En Hebreos 4, versículo 12, está escrito que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta dividir alma y espíritu, junturas y médulas, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Esto significa que, cuando nos sumergimos en la Biblia con un corazón abierto, Dios usa esas palabras para moldearnos, para hacernos... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Más parecidos a Jesús. Y no termina ahí, Cuanto más conocemos la palabra, más equipados estamos para enfrentar las batallas de la vida. Es como si, con cada versículo memorizado, con cada promesa aferrada, ganáramos otra pieza de la armadura de Dios, de esa descrita en Efesios 6. Nos volvemos más fuertes, más sabios, más capaces de discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Y mis hermanos, hay algo más hermoso que sucede cuando nos sumergimos en las Escrituras, nos acercamos al corazón de Dios. Es como si cada vez que leemos la Biblia tuviéramos una cita con Él, y en esos encuentros Dios revela su amor, su gracia, su plan para nuestra vida. Comenzamos a entender mejor su corazón, sus deseos, y lo más importante, comenzamos a amar lo que Él ama y a desear lo que Él desea. 15. Por último, mis queridos, que podamos comprometernos a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, discerniéndola con sabiduría y claridad, que la paz de Cristo, que excede todo entendimiento,
guarde vuestros corazones y mentes. Mis hermanos, llegamos a un punto crucial en nuestra caminata de fe, el compromiso de vivir según la orientación del Espíritu Santo. Esto significa, en cada decisión, en cada paso, buscar escuchar y seguir esa voz suave que nos guía hacia el camino correcto, hacia las elecciones que reflejan el corazón de Dios para nuestras vidas. Y miren, vivir así, guiados por el Espíritu, puede parecer un desafío, a veces incluso un poco atemorizante, debido a nuestra tendencia natural de querer controlarlo todo. Pero ahí radica la belleza del asunto. Cuando decidimos confiar, cuando decidimos soltar las riendas y dejar que Dios conduzca, comenzamos a experimentar una libertad y una paz que realmente no tienen precio. Es esa paz de Cristo de la que Pablo habla en Filipenses 4, versículo 7, la que supera todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Empieza con la oración, esa charla sincera con Dios, donde hablamos pero también aprendemos a escuchar. Luego está la palabra, claro, la Biblia, que es como un manual de instrucciones, mostrando el camino que debemos seguir. Y también está la comunión, el estar juntos con otros hermanos y hermanas en Cristo. Porque, miren, el viaje es personal, pero el caminar es colectivo. Nos ayudamos, nos apoyamos, nos animamos. Y por supuesto, está la obediencia. Esa parte es crucial, porque de nada sirve escuchar la voz del Espíritu si, en el momento de la verdad, elegimos ir en otra dirección. Escuchar implica obedecer, seguir, incluso cuando no tiene todo el sentido, incluso cuando el camino parece más difícil. Porque ahí, queridos, es donde vemos el poder de Dios actuando, transformando lo imposible en posible, haciendo que todo coopere para nuestro bien. Así que mi invitación para ustedes hoy es esta: comprometámonos de verdad a vivir esta vida guiada por el Espíritu Santo. Busquemos esa orientación divina con todo lo que tenemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y que, en esa búsqueda, experimentemos la dulce paz de Cristo, aquella paz que nos mantiene firmes, centrados, seguros, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, porque al final de cuentas, eso es lo que importa: estar en Cristo, vivir en Cristo, ser conducidos por Él, a través de su Espíritu. Y así, queridos, no solo tendremos una vida bendecida aquí, sino que también estaremos preparándonos para ese día glorioso en que estaremos con Él cara a cara, para siempre. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa jornada, guiada por su Espíritu, hacia el corazón de Él. Dios te bendiga por ver hasta el final y que siempre derrame su Espíritu Santo en tu vida. Si te gustó el video, comenta aquí abajo y deja tu like en el video. Y también comparte este video para que más personas puedan escucharlo. Hasta el próximo. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Video.